NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Regresamos a Zoom a la noticia y ahora vayamos con nuestro editor web de hoy, Fabián Buitrago, para conocer cómo van las votaciones a nuestra pregunta del día en nuestro portal www.ntn24.com. Fabián, bienvenido y adelante. Gracias, Hassan. Hoy tengo para usted varias opiniones, pero vayamos primero con los resultados de la pregunta del día. Recordemos cuál es. ¿Cree usted en los juicios por delitos de lesa humanidad del Tribunal Penal Internacional de La Haya, sí o no? Por el sí, 54.79%, por el no, 45.21%. Y nos escribe César Pérez: no creo en La Haya, todos los procesos ya llegan montados y la condena está lista. Sin embargo, creo que Estados Unidos debe responder por la inmunidad que le dio a Karachi, o si no, ¿por qué lo dejó escapar? Hassan, aprovecho e invito a todos los visitantes de www.ntn24.com a que sigan votando por la pregunta, que esta votación aún no ha terminado. Y además, recordarles a todos los televidentes de Zoom a la Noticia que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico zoomalanoticia@ntn24.com. Hassan, esto es todo por el momento. Continúe usted con nuestro segundo tema de la noche. Hasta pronto. Gracias, Fabián. Hace algunos días, el líder libio Muammar al-Gaddafi, un hombre que durante 40 años ha gobernado este país africano, hizo un llamado a la yihad, que significa guerra santa para los seguidores del Islam. El clamor era combatir, o es combatir a Suiza, por haberse convertido en un estado infiel, enemigo de los musulmanes. La razón sería una prohibición arquitectónica en las mezquitas que se construyen en territorio suizo. Sin embargo, los antecedentes de roces entre Gaddafi y Suiza tienen otros motivos. Ir a la yihad o guerra santa contra Suiza es el más reciente llamamiento que hizo el controvertido líder libio Muammar al-Gaddafi. La razón de este clamor radicó, según él, en la decisión adoptada por el gobierno suizo, tras un referendo popular en noviembre del año pasado, de prohibir la construcción de minaretes dentro de ese país, como se le conocen a las torres de las mezquitas, de forma que en las nuevas construcciones se deberá omitir este símbolo. El líder de la revolución libia, como también se le conoce a Gaddafi, también instó a todos los países musulmanes a boicotear los productos suizos. Este llamamiento, según expertos, llega en momentos de tensión entre Occidente y los países musulmanes, debido a otras prohibiciones que se han hecho en Europa, a símbolos similares como los de algunos velos islámicos en Francia o las caricaturas del profeta Mahoma en diarios nórdicos. Sin embargo, este sería solo un capítulo más de una serie de roces diplomáticos entre Libia y Suiza, debido al arresto en 2008 por parte de la policía de Ginebra del hijo de Gaddafi, Aníbal, y de su esposa durante 48 horas, por supuestamente golpear a sus sirvientes, quienes lo denunciaron a las autoridades suizas. Este hecho fue seguido de represalias políticas y económicas por parte de Gaddafi, como sacar el dinero libio de los bancos suizos y la interrupción de los envíos de petróleo, pero tal vez la más importante fue la retención de 2 empresarios suizos en Libia, uno de los cuales fue liberado recientemente, pero el otro aún permanece en una prisión de la ciudad de Trípoli. Ante el llamado a la yihad, Suiza canceló el visado Schengen a 188 funcionarios libios de alto rango, entre ellos a Gaddafi, sus familiares y miembros del gobierno de Trípoli, de modo que al estar todos en la llamada lista negra, no podrán ingresar a los 25 estados europeos que pertenecen a la zona Schengen, de los cuales 22 hacen parte de la Unión Europea. Las reacciones de la comunidad internacional por este llamamiento no se hicieron esperar, como la del director general de la sede europea de la ONU, quien juzgó de inadmisible este llamamiento en el plano de las relaciones internacionales. ¿Pero qué habrá detrás de este tipo de restricciones a los símbolos de la cultura musulmana en Europa? ¿Será que Suiza, un país que durante siglos se ha considerado neutral ante cualquier conflicto internacional, entrará ahora en una seria disputa con un impredecible líder y con toda una religión? ¿Y que tanto el arresto de su hijo menor, hecho por el que Suiza se disculpó en su momento, justifica un llamado a la guerra santa? Hagamos contacto con Julián Schlinderman, es analista político internacional y se integra desde Buenos Aires a esta discusión. Julián, bienvenido, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Julián, ¿debe tener Suiza temor de las amenazas de Gaddafi, de una guerra santa, una yihad contra ellos, o es esto simplemente retórica en otro sentido? Bueno, da la impresión que es más retórica en un sentido más general. Gaddafi tiene un historial de expresiones excéntricas e incluso a veces sugiere algún desorden mental. Recuerdo que a fines de los 90 llegó a declarar ante su propia población en un discurso público que Libia era el país mejor posicionado ante la luz del sol y que podía ser invadido por eso. Con lo cual acá tenemos que comprender que emana de un líder extravagante,
No obstante, hay que tener en cuenta que cuando un líder musulmán llama a la yihad contra, en este caso, un país entero, bueno, es algo serio porque puede haber repercusiones. Yo no creo que Libia de manera directa se involucre en una ofensiva militar contra Suiza, más allá de las medidas que ha tomado en el plano económico o diplomático, pero es posible que individuos particulares o grupos quieran tomar la posta y responder al llamado de Gaddafi. Julián. Bueno, Gaddafi es una de las leyendas vivas que tiene el mundo islámico y el mundo árabe y África, ¿sí? Vivos, junto con Mandela, como lo hemos analizado en otras circunstancias. Hay que aclarar que es un gran líder musulmán, es uno de los fundadores de la Liga Mundial, un organismo que se llama la Islamic World Society, un organismo para el llamado del Islam, ¿sí? Y la Dawa al-Islamiyya, un organismo que difunde el Islam, del cual forman parte 44 países. La verdad es que no solamente es un llamado a su propia nación. El gran debate hoy en día no es un tema militar, evidentemente. Además, la palabra Guerra Santa, mal traducida, significa esfuerzo en el camino de Dios, traduce la palabra yihad. Y este es un debate y una polémica de orden cultural, política y económica. La verdad es que esto no es más que el tema de las mezquitas, de las minaretes de las mezquitas en Suiza, no es más que el florero de Llorente, lo que venía dándose con caricaturas, la obra de Salman Rushdie contra el profeta Mahoma y los persas y el Islam. Bueno, este tema del hijab, del manto de las mujeres con el fundamentalismo laico que ha impuesto Sarkozy y otros antes que él. Entonces, claro, ha reventado el tema por el lado menos esperado. Y Suiza, un país que se esperaba neutral y donde los musulmanes guardan su dinero. Es que lo que no hay que aclarar a la opinión pública, que en Suiza el mundo islámico mueve cerca de $1 trillón. A ver, para que los televidentes lo entiendan, un 1 con 18 ceros. Y provocar a los musulmanes de esta manera, ¿sí? Eliminando los símbolos que son de una religión, una civilización, es como si elimináramos un día los minaretes, las torres de las catedrales, de las iglesias. No tiene razón de ser porque esto viola los derechos humanos y la carta fundamental de una civilización. Pero analicémoslo desde este punto de vista, Marcos. Julián, buenas noches. Yo pienso que Europa tiene un problema en este momento del desafío de las minorías islámicas, está creándole a los gobiernos y a la población de Europa un desafío que no sabe exactamente cómo enfrentarlo. Pienso que lo de Suiza es un país con una tradición xenófoba, de todas formas, a pesar de ser un país neutral, es un país con una tradición xenófoba. Su papel en la Segunda Guerra Mundial en el tema de los judíos también es altamente cuestionable. Por lo tanto, no es un país que tenga una tradición de apertura hacia otras nacionalidades, hacia otras razas. No es Suiza ese país. Por otro lado, pienso que el tema de las minaretas es un símbolo de una situación que está enfrentando Europa con unas minorías islámicas que en la mayoría de los casos marginadas, con una situación económica complicada, radicalizadas por fundamentalistas en algunas partes más, en algunas partes menos, y creo que Europa está teniendo un problema de cómo enfrentar estas minorías. Hemos visto desde el asesinato de un cineasta holandés hasta la situación de las minaretas en Suiza, hasta la situación que hubo en París, en los suburbios parisinos. Por lo tanto, Europa está enfrentando un problema que no se ha desarrollado aún en su totalidad y que le está colocando a los gobiernos europeos en una situación complicada entre su liberalismo y su apertura y una situación de unas minorías que en últimas para amplios sectores de la población europea son una amenaza para sus propias sociedades. Ahí está yo creo que el debate de fondo, María Teresa, es justamente que no son una sola minoría, son 20 millones de musulmanes que viven ya en Europa y que, como está pronosticado, llegarán a ser 10% en el 2020 y podrán llegar a multiplicarse a muchísimo más. Y para ciertos gobiernos muy tradicionales, de un pensamiento y de unas creencias más cristianas, puede tener una gran connotación dentro de esa influencia. ¿Cómo ve usted ese panorama? Yo creo que el aumento del número de musulmanes en Europa es un problema de seguridad para los europeos. Ellos lo entienden de esta manera, pero aquí hay que recalcar que el caso de Suiza, tanto la Asamblea Federal como el Consejo que dirige al país, se ha declarado en contra del referendo en contra de los minaretes, y por el contrario, fue un referendo popular. Y de acuerdo a las leyes suizas, si en el referendo popular hay más de 100.000 firmas, se puede llegar a votar a instancias entre todos los miembros, de todos los suizos.
No fue una decisión ejecutiva de arriba para abajo, por el contrario, vino de abajo para arriba, y eso recalca precisamente eso, Hassan, la gente, el pueblo, más que los gobernantes, que en este caso estoy segura hubieran tenido en cuenta la inversión de los árabes en Suiza, que es absolutamente gigantesca. El pueblo sí está asustado, y acá vemos una diferencia entre lo que pueden pensar los líderes pragmáticos y el pueblo, no solo en Suiza, sino, como bien lo decíamos, en toda Europa. En Alemania, con los turcos, se vive una situación también de miedo, de seguridad, que genera no solamente el renacimiento, por así decirlo, un partido nacionalista socialista al estilo de hace 60 años, sino también de toda clase de exclusiones de esta población de acceso a una mejor vida. Y en Francia pues está el caso de los velos. También es como si los europeos quisieran destruir los símbolos y con los símbolos destruir la amenaza. Pero hay que tener en cuenta, estos no son sino símbolos.